Saludos hermanos, continuamos con la clase de Homilética 102. Estamos en la clase número 7. En el video anterior vimos acerca de lo que es la definición de la aplicación y algunos requisitos que como predicadores uno debe tener. Ahora vamos a ver, en segundo lugar, principios para dar la pertinencia a la verdad. Antes, acompáñeme a un momento de oración. Padre, te damos gracias por este tiempo nuevamente en el cual nos permites salir en el aire con el propósito de poder eh, enseñar esta clase para que todos aprendamos en cómo preparar la aplicación en el desarrollo del sermón. Señor, te adoramos y bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Principios para dar la pertinencia a la verdad. Vamos a ver 8 principios. Estos vienen del libro de James Praga. Primer principio, relacionar el sermón con problemas y necesidades básicas de las personas. En la comunicación de la palabra de Dios, es necesario no solamente poseer una comprensión sensible de los problemas y necesidades básicas de las personas a quienes estamos enseñando la palabra, sino que es también necesario relacionar el sermón con las confusiones o perplejidades y tentaciones que rodean a los miembros de la congregación cada día. Tenemos que descubrir cómo se puede aplicar el texto de la manera más eficaz a las condiciones de las personas a los que estamos dirigiendo. El predicador principiante se podrá ayudar para descubrir la relación de las escrituras con las necesidades humanas, haciendo uso de una lista de los rasgos humanos y de las pautas de comportamiento características y contar con una Biblia temática como por ejemplo la Biblia de Thompson o una concordancia temática o también del manual para ministro de Billy Graham. Ahí pueden notar ustedes la Biblia temática Thompson, excelente Biblia, o una concordancia temática también. Y tenemos aquí el manual de Billy Graham para obreros cristianos. Ahí en ese manual, usted quiere saber cómo puede aconsejar a una persona que tiene ansiedad, ahí está. Le va a contar sus antecedentes y luego la estrategia y los versículos bíblicos. Esa es la manera como lo tiene el hermano en su manual. Y cualquier tema, la soledad, el miedo, el divorcio, el matrimonio, etcétera, etcétera, la hechicería y todas esas cosas. Ahí lo tiene, excelente material. Muy práctico, especialmente para principiantes. Ahí nosotros, como dije, podemos encontrar diversos temas. Y cuando más aprenda el principiante acerca de la relación entre las escrituras y las necesidades de los hombres, tanto más adecuado será para ministrarles. Como el predicador debe estar familiarizado con las situaciones diarias que afrontan las personas de la congregación y comprender su forma de pensar, si el sermón tiene que relacionarse con sus oyentes, el predicador debiera introducir material que haga vibrar de inmediato las cuerdas en los corazones de su audiencia, apropiado que es para la situación en que se encuentra. Así que ahí tenemos un primer principio. Principio número 2. Usar la imaginación de tal manera que devuelva a la vida escenas y personajes de la Biblia. Ya hemos visto nosotros que la imaginación puede jugar un rol vital e importante en un sermón. Esto es especialmente cierto, es verdad, cuando se trata de la aplicación de la verdad a los oyentes. Pero tenemos que siempre ser cuidadosos para usarla de una manera juiciosa y para no dejarnos arrastrar por imágenes muy fantasiosas
que pudieran ser inapropiadas o de mal gusto. Observemos cómo se puede usar la imaginación aplicándola a dos personajes del Antiguo Testamento con el fin de relacionar la palabra de Dios con los problemas y necesidades de los miembros de la congregación. Ejemplo, supongamos que estamos dando un mensaje acerca de Génesis capítulo 45, los versículos del 1 al 15, y que después de haber explicado detenidamente los versículos del 4 al 8, estamos listos para efectuar la aplicación. Ahora creo que vale la pena leer los versículos especialmente 7 al 8. Y Dios dice José a sus hermanos, me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Así que ya hemos explicado todos los detalles de los versículos 4 al 8. Entonces podríamos actuar más o menos así y decir a los hermanos, después de haber explicado, ¿no? Por supuesto, cómo los hermanos de José, primero por envidia y celo lo colocaron en un pozo, de ahí lo sacaron, lo vendieron a una caravana de los ismaelitas, luego fue llevado a Egipto, estando en Egipto fue comprado por Potifar, y luego la mujer de Potifar quería acostarse con él y él se negó a hacer eso y por eso ella calumnió a José, fue llevado a la cárcel. En la cárcel ahí estuvo conduciéndose bien y al final a quien interpretó uno de los sueños que fue al copero, él se olvidó de José y al final pasaron tantos años de sufrimiento en la vida de José porque sus hermanos lo habían prácticamente hecho esto a José. Pero después de haber explicado todo eso y haber leído el verso 7 y 8, podemos decir a la congregación, qué magnífico espíritu de perdón es el que José manifestó hacia sus hermanos. Pensad en los años de indecible angustia mental y física por los que pasó, todo debido a la maldad, al odio de sus hermanos. Y sin embargo, no expresó una sola palabra de reprensión, no de dureza, ni evidenció el más mínimo asomo de malicia hacia ellos. Al contrario, José eh, no les mostró otra cosa que bondad y gracia a estos hombres que le habían hecho tanto daño. Ciertamente, ninguno de nosotros podrá decir que nos hayan hecho tanto daño como el que le hicieron a José. Ni hemos pasado por los amargos tragos que José tuvo que pasar. Y uno puede preguntar a la congregación, ¿ha perdonado alguno de nosotros tanto como José perdonó a sus hermanos? Y hay que dejar un espacio, ¿no? Para meditar, reflexionar y luego decir, si somos cristianos, podemos verdaderamente decir, Dios nos perdonó en Cristo toda nuestra deuda. ¿Cuál debería ser entonces nuestra actitud hacia un hermano que nos haya dañado? Es indudable que una de las razones por las que Dios cambió todo el mal en bien en la vida de José fue porque él nunca anidó dentro de sí ninguna amargura ni mala voluntad hacia aquellos que habían sido tan responsables por su desgracia. Y el Señor ciertamente
cambiará en bien todo el mal que haya podido caer sobre nosotros por el descuido o mala voluntad de otros, si, como José, mantenemos un espíritu benevolente y perdonador hacia aquellos que puedan habernos dañado. Qué tremendo, ¿no? Principio número 3. Emplear ilustraciones que muestran cómo la verdad se puede aplicar a las vidas de las personas de la congregación en el ambiente cotidiano. Las personas a los que el pastor predica el domingo son hombres y mujeres, niños y niñas, que afrontan las realidades de la vida de día en día. Se ven ante presiones, frustraciones, tentaciones, problemas y penas, y necesitan no solamente que se les muestre mediante las escrituras, sino también por situaciones de la vida, cómo la Biblia tiene una relevancia práctica en sus propias circunstancias. Por eso, las ilustraciones que se extraen de la vida y que se usan de una manera apropiada pueden tener un efecto real sobre los oyentes. Ejemplo, consideremos el siguiente incidente que viene del Salmo 56, 1, 13. Específicamente, si estamos compartiendo este salmo y específicamente nos centramos en los versículos o en los versos 3 y 4. El salmista dice, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿O qué me puede hacer el hombre? La siguiente ilustración o aplicación es la que relatamos. Era un día viernes del mes de julio del año 1991, donde el grupo folclórico de la iglesia solía ensayar durante la noche. Después del ensayo, Jorge se fue a casa y se acostó a dormir. Como al otro día tenía examen en la universidad, se levantó a las 2 de la madrugada para hacer su devocional y repasar para el examen. Mientras Jorge estaba leyendo el Salmo 56 y pensando específicamente en los versos 3 y 4, se puso a orar. Y mientras oraba, escuchó una voz que le decía, Jorge, ¿eres tú? Él seguía orando. Y la voz se repetía, Jorge, ¿eres tú? Era la voz de su padre. Cuando en ese momento escuchó que su papá habló fuertemente preguntando, ¿quién eres tú? En ese momento salió de su dormitorio Jorge y fue a ver a su padre. Y el padre le dijo, yo pensaba que eras tú. Has sido un ladrón que quería llevarse la televisión y salió corriendo. En ese momento, el padre tomó su rifle y Jorge salió detrás de él y corrieron hacia el ladrón. Pero no era uno, sino tres. Uno de ellos disparó un tiro al aire en medio de la calle. El padre y Jorge regresaron a casa sin poder alcanzar a los ladrones. Cuando llegaron a casa, Jorge se puso a pensar en el Salmo 56 y específicamente los versos 3 y 4 y se preguntaba cómo Dios le había cuidado o librado de ser herido. No entendía Jorge, pero cuando recordó que aquella madrugada, antes de ir a su cuarto de estudio, fue primero al baño y esa vez no encendió la luz ni tampoco la luz de la sala, sino que simplemente se cepilló los dientes a oscuras
y luego se fue a su cuarto para estudiar. Es más que seguro que el ladrón estuvo en la sala. Si Jorge hubiera encendido la luz, el ladrón, al verse descubierto, es muy posible que le hubiese disparado. Pero Dios le libró de ser herido por aquel ladrón al no encender las luces, aunque se llevaron la radiograbadora, pero no el televisor. Como vemos, esa fue la manera en que Dios le libró de ser herido o de la muerte a Jorge. Hermanos, hoy en día vivimos en tiempos de gran extorsión. Vivimos en tiempos donde la delincuencia se ha acrecentado. Cada vez más y más escuchamos explosión por aquí de dinamiteros con el énfasis de quitar dinero, robar dinero a la gente. Sin embargo, a pesar de todo eso, hermanos, todavía podemos contar con el cuidado y la liberación de parte de nuestro Dios para cada uno de nosotros y poder decir juntos, en el día que temo, yo en ti confío. Un cuarto principio. Extraer del texto principios universales que sean aplicables de todo tiempo, esa debe ser nuestra tarea. Cuando hacemos la exégesis, en ocasiones pueden saltar a nuestra vista verdades destacables de la porción de las escrituras que estamos estudiando. Siempre que estas verdades nos llaman la atención, deberíamos anotarlas en nuestra hoja de trabajo. Aunque no podamos utilizar cada uno de estos principios en el sermón que estamos preparando, pueden resultar útiles en una ocasión posterior. Ejemplo, aquí tenemos 5 principios de Charles Swindoll, quien extrajo de la enseñanza del Señor acerca del tema de la ansiedad en Mateo 6, 25 al 34. Miren los principios que él rescató. La ansiedad nos impide gozar de todo lo que tenemos ahora. Segundo, la ansiedad nos hace olvidar nuestra propia vida. Tercero, la ansiedad es totalmente inútil, no resuelve nada. Cuarto, la ansiedad borra las promesas de Dios de nuestra mente. Quinto, la ansiedad es característica del pagano, no del cristiano. Es fácil ver que por medio del uso de principios fundamentales como los anteriores, podemos relacionar las escrituras redactadas hace siglos con las personas en la actualidad. Claro, la escritura, la Biblia ha sido escrita aproximadamente hace 2000 años. Sin embargo, cómo estas verdades, por ser universales, son aplicables en este mundo contemporáneo, en pleno siglo XXI. Naturalmente, no es suficiente la simple afirmación de cada principio al avanzar en el sermón. Siempre que sea necesario, hermanos, deberíamos elaborar o ampliar cada principio. En algunas ocasiones, un sermón en el que usamos solamente una o dos verdades universales puede ser tan eficaz como en otro en el que usemos más, siempre que nos tomemos tiempo para ampliarlos o considerarlos extensamente. Principio número 5. Hay que cerciorarse de que cada aplicación esté en consonancia con la verdad del pasaje. La aplicación correcta de las escrituras depende de la interpretación precisa del texto. Es por esta razón que debemos esforzarnos en comprender el significado de las escrituras. Para esto debemos hacer un estudio exegético del texto, aunque sé, hermanos, que es una tarea
lenta y a veces fatigosa, pero vale la pena hacerla, pues es de gran importancia que podamos hablar con certeza el significado del texto. No será hasta que hayamos llegado al verdadero significado del pasaje que podremos tener la seguridad de que nuestra aplicación concuerda con la verdad del texto que tratamos. Un ejemplo. La siguiente afirmación, basada en la narración de Mateo 18, 15 al 22, en un culto de oración por parte de uno de los líderes de la iglesia, por el hecho de haber poco hermanos, dice a la congregación: hermanos, la Biblia dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Leyendo el verso 20. Hermanos, es verdad. Dios está donde está su pueblo reunido. Pero el contexto de este pasaje no es la oración, sino que tiene que ver con la reconciliación entre hermanos que están enemistados, peleados. Si están enemistados, ahí Dios no está, porque Dios está donde los hermanos habitan en armonía, en unidad. Principio número 6. Como regla general, hay que hacer la aplicación específica o definida. En demasiadas veces, la aplicación es expresada en unos términos tan generales o de una manera tan vaga e indirecta que no hace impacto en la congregación. Tiene una relación directa para ellos. Esto se debe, ni tiene una relación directa para ellos. Esto se debe generalmente al hecho de que el mismo predicador carece de unos objetivos concretos para su sermón, o quizá al, al poco saludable temor de que se le acuse de fanático o de mirada estrecha. Cuán diferente era la actitud del apóstol Pablo. Él podía decir a los ancianos de la iglesia de Éfeso: no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, en Hechos 20, 27. Y a los hermanos de Tesalónica les podía decir con toda confianza, en Primera de Tesalonicenses 2, 3 al 4. Mire lo que podría decir Pablo con tanta confianza a los hermanos de Tesalónica. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Tomando el gran ejemplo de Pablo, proclamemos con sana y santa libertad, pero al mismo tiempo con un espíritu amable, gentil y amante, la palabra de Dios, de tal forma que indiquemos claramente cómo sus verdades tienen que ver directamente con los hombres. Una de las mejores formas de dirigir la aplicación a una congregación es usando preguntas que se aplican específicamente a ellos. Pero tenemos que ser cuidadosos en el sentido de que las preguntas que hagamos sea de una manera cortés y apropiada, y debiéramos estar incluidos en ellas, con un nosotros en lugar de ustedes. Ejemplo. Como ejemplo de una aplicación, podemos tomar o usemos Habacuc capítulo 1, versos 2 al 3, que nos describe que el profeta Habacuc había estado clamando a Dios durante muchísimo tiempo. Ahora, al ver la situación, se encuentra completamente consternado, confundido, perplejo. Estaba viviendo en medio de una terrible
anarquía, abundaba la violencia, la crueldad en general. Los crímenes eran flagrantes, la lujuria estaba por todas partes. Al hablar a Dios de nuevo, usa dos preguntas que es característico encontrar en los salmistas cuando pasaban tiempos de crisis, tiempos de confusión. En realidad, son gritos de lamento y que sigue siendo el centro del clamor de hombres y mujeres que se encuentran, por así decirlo, con la soga al cuello y piden a Dios, ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Por qué? Mira la primera pregunta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Clamaré y no oirás, y diré y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Eso es lo que dice Habacuc en el verso 2. Detrás de esta pregunta, ¿hasta cuándo? Se encuentra la queja clara de, tengo mis límites, Señor, o se me está acabando la paciencia. La segunda pregunta, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? El verso 3. Detrás de esta pregunta, ¿por qué? Está la insistencia de, necesito razones, Señor. Explícame. Imaginemos que hemos expuesto el texto y que vamos a aplicar la verdad en relación con el clamor de Habacuc y las preguntas que hizo al Señor. Podemos hacer la aplicación incluyéndonos con un nosotros. Podemos comenzar haciéndonos la pregunta, ¿qué nos enseña todo esto, hermanos? Y luego decimos, en primer lugar, la manera en que hacemos preguntas a Dios cuando estamos hablando con Él nos dice si en realidad estamos en crisis con Dios o no. Si la violencia y la injusticia social domina nuestro país, nuestra nación, el entorno en el que nos movemos, es muy probable que, si no tenemos en cuenta lo que pasó a Habacuc, entremos nosotros también en crisis con Dios y terminemos haciendo las mismas preguntas. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Ahora, no estoy diciendo que hacer preguntas a Dios está mal. Habacuc hace preguntas como cualquier persona pensante y creyente debería plantearse. Pero estas preguntas reflejan que el profeta estaba perplejo, confundido, en crisis con Dios. Y luego podemos continuar aplicando. ¿Qué más nos enseña esto? En segundo lugar, si la violencia se incrementa más y más en nuestra sociedad, tengamos presente no solo de no entrar en un estado de confusión, de perplejidad, de angustia, sino que además cuidémonos que nuestro amor por el Señor no se enfríe y nuestra fe no se debilite. Pues esa fue la advertencia de nuestro Señor Jesús en Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y en Lucas 18:8, hablando de la fe, el Señor dijo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y podemos continuar con otras aplicaciones más. Así que pasemos al principio número 7. Hay que alentar a los oyentes con unos motivos correctos. Si somos predicadores, hemos dirigido el sermón a los problemas y necesidades de nuestros oyentes, de una forma que puedan existir cómo la verdad se relaciona directamente con ellos. Deberíamos ser natural o debe ser natural para nosotros, los pastores,
indicar una solución a sus necesidades. Ahora, para hacer, necesariamente dar a nuestros oyentes un motivo o incentivo adecuado. Con todo esto, podemos incitar a nuestra congregación a la acción, apelando a los más nobles instintos de hombres y mujeres, así como con advertencias relacionadas con las consecuencias de la negligencia o inacción. Podemos motivar a nuestros oyentes citando algún ejemplo particular de la verdad o acción que estamos tratando de dar a conocer a nuestra congregación. Entonces debemos aplicar de tal manera que alentemos a nuestros oyentes con motivos correctos. ¿Ok? Jamás hay que decir, dale Dios una llanta para que Él te dé un carro. Principio número 8. Hay que relacionar la verdad con los tiempos actuales. Hermanos, estamos viviendo en un mundo de cambios tremendos, tanto en la política como en la economía, en lo social, como en lo religioso y lo moral. Las normas y la disciplina del pasado están siendo consideradas con burla y vemos más y más en la sociedad un apartarse de los frenos de la ley y del orden. El hombre medio se ve vitalmente afectado por estos cambios revolucionarios al incidir en cada aspecto de su vida diaria. Sumado a esto, el avance de la tecnología y el desarrollo de las diferentes inteligencias artificiales, si es que no hacemos un buen uso de ello, también es bastante preocupante. Es lamentable que como predicadores, después de exponer la verdad bíblica, no logramos relacionarla con las necesidades vitales y actuales de las personas hoy en día. Podemos cubrir varios temas, pero si están divorciados de la vida moderna actual, entonces la verdad bíblica queda inaplicable, queda flotando en el aire. Tenemos que reconocer que una de las razones por la cual la Biblia nos habla tanto del tiempo pasado y del tiempo futuro es para que la verdad expuesta sea pertinente en el tiempo presente, en el tiempo actual que nos toca vivir. Si la palabra de Dios tiene que ser hecha relevante para la persona, en medio de las grandes convulsiones que tienen lugar en nuestra sociedad, se le tiene que mostrar no solo el significado de la Biblia, sino también cómo sus verdades son directamente aplicables a él mismo frente a todas las situaciones angustiosas del mundo actual. La predicación que relaciona la verdad con los tiempos y circunstancias del presente recibe el nombre de predicación interpretativa, la cual es la presentación de los hechos de las Escrituras, a la vez que arrojan luz sobre los actuales acontecimientos mundiales y su efecto sobre el oyente. Así se le llama predicación interpretativa. A mí me gusta usar más la expresión predicación profética. Recordarán que cuando enseñé profeta menores, clase 202, cuando hice la introducción en la clase número 1, cuyo tema era predicación profética en tiempos de inteligencia artificial y Echid Willow, ahí explico lo que es una predicación profética. Algunos predicadores, en sus esfuerzos por ser pertinentes y ante las caóticas condiciones sociales que prevalecen en la actualidad, identifican el ministerio del Evangelio con el servicio social. Así, consciente o inconscientemente, en lugar de proclamar las verdades de la revelación divina, a menudo se involucran en la reforma social. Ahora, hermanos, no estoy en contra de ayudar a las personas, pero no hay que confundir, ¿ya?
y no hay que dejar a un lado la proclamación del Evangelio y dedicarnos a la ayuda social. Otros se involucran en asuntos de política. Parecen pensar que es responsabilidad de ellos hacer pronunciamientos sobre asuntos políticos, económicos, etcétera. Hermanos, nunca leemos en el Nuevo Testamento acerca de los apóstoles tomando postura sobre la manera en que el gobierno romano regía su imperio, ni vemos que asumiera ninguna resolución para que fuera considerada en el Senado de Roma, o en el púlpito, específicamente. Estamos para exponer el texto, permitiendo lo que el Espíritu Santo quiere decir a la iglesia. Y por eso, hermanos, creo que todos los que predicamos la palabra de Dios debemos caer a esta cuenta. Da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No debemos mezclar el ministerio de la palabra de Dios con temas que son de César. De ahí que el pastor que desea llevar la luz de las Escrituras a los temas actuales del mundo tendrá que ser un hombre sabio y lleno de discernimiento. No solamente debería mantenerse alejado de los asuntos políticos, sino que debería ser capaz de distinguir entre la verdad y la falsedad, entre la separación y las componendas. Y como fiel pastor debería advertir a su iglesia local acerca de movimientos religiosos o sistemas de error doctrinal que hacen peligrar la pureza y la sana doctrina. Termino con este deseo que hay en mi corazón y también espero que sea el deseo de cada uno de ustedes, como lo fue en el apóstol Pablo. Este es uno de mis versículos favoritos. Segunda de Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, no dos, para presentaros como una virgen pura, Cristo. Oh, hermanos, que eso sea el deseo de cada uno de nosotros. Proclamar el Evangelio de tal manera que se mantenga puro, porque solo cuando el Evangelio es presentado puro, sin ser adulterado, es que podremos en aquel día presentar a la iglesia de Cristo, virgen, pura, a Cristo. Que el Señor le bendiga hasta la próxima clase. Gracias, hermanos.